Hola peregrinos, ¿cómo están ustedes? Yo soy un peregrino gris para aquellos que no me conocen y para vos que me conocen, sigo... Bueno. Resulta que hoy, bueno, depende cuando vos veas el video, ayer, hoy o mañana, estamos festejando el día de San Antonio de Padua y como hemos dicho en un video anterior, nosotros los franciscanos conventuales somos aquellos que custodiamos el cuerpo de San Antonio. No voy a hacer el mismo discurso que hice para la fiesta de San Francisco, un bellísimo video que te recomiendo que lo veas después de ver este video sobre el tema de la santidad, cómo hemos deshumanizado a los santos. Pero hoy quiero con ustedes, ya que estamos conmemorando la vida de este santo, los 800 años de la segunda conversión, podríamos decir así, de San Antonio de Padua, quiero compartir con ustedes los comentarios que ustedes mismos, mis queridos peregrinos, han dejado bajo el video de Todos Podemos Ser Santos, donde yo les pedí que respondieran a la pregunta ¿qué es ser santo para ustedes? Entonces, en conmemoración a este santo San Antonio, voy a leer sus comentarios y los voy a comentar. ¿Quieres saber qué piensan los peregrinos, los seguidores de este canal sobre la santidad? Pues entonces quédate y te invito a que veas este video. Pero antes suscríbete al canal del Peregrino Gris si no estás suscrito todavía. Y dale click a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te avise que lo hemos subido. Simplemente. Bueno, Pablo Peralta dice: a mí nunca se me pasó ser santo. Yo quiero que toda la honra sea para Dios. Como católico he visto cómo las personas le rezan a San Tal que se olvidan de Dios, porque creen que los milagros los realizan los santos. Y un sacerdote lo explicó muy bien. Los milagros los hace Dios. Yo veo a los santos como grandes experiencias de vida y testimonio. No sé si está mal lo que digo, pero es mi humilde opinión. Muchas gracias, Pablo. Lo único que voy a comentar sobre este comentario, y ciertamente tiene razón en que los milagros los realiza Dios por intercesión de los santos. Nosotros le pedimos a los santos, ellos hablan con Dios, digámoslo así, y Dios es el que hace el milagro. Yo siempre me encomiendo a Dios, cuando me levanto, cuando me acuesto. Pero sí, acá hay algo que quiero compartir con ustedes. En el comentario Pablo dice: yo quiero que toda la honra sea para Dios. Él nunca pensó en ser santo, no se le pasó ser santo. Ahora, una de las mejores formas de honrar a Dios es ser santo. Cuando nosotros somos santos, honramos a Dios. Wick Vega escribió: bueno, mi imagen de santidad es la de una persona humilde y servidor ante el prójimo. A mí me gustaría ser santo y no sé si a los demás les pasa, pero en lo personal, cuando intento seguir ese camino de santidad, siempre hay personas o el mismo maluco intentando sacarte de ese camino y termino embarrándola. Ciertamente, ser santos no es una cosa fácil, pero en el sentido de que nos encontramos con obstáculos que debemos sortear. Imagínate, ser bueno, ser honesto, ser coherente con lo que uno cree no es fácil. Imagina si uno quiere asumir una vida de santidad. Lo que pasa que también nosotros la queremos fácil. Queremos como todo ya hecho. Estamos en una sociedad donde se compra todo prácticamente hecho. Entonces también queremos comprar la santidad. Es decir, la ley del menor esfuerzo. Y la vida de por sí exige esfuerzo. Exige un esfuerzo. Vivir es un esfuerzo. No es fácil la vida. Asumir esa vida es signo de santidad. Natalia Castro dice: tengo una imagen de algo inalcanzable, imposible. Hay muchos de ustedes han escrito eso
Y ciertamente se nos ha metido en la cabeza de que la santidad es para pocos, que no es para todos, que la santidad es para unos pocos elegidos, que solamente los religiosos pueden ser santos, que la santidad se alcanza si fuimos tocados por la varita mágica, ¿verdad? Entonces ese tipo de pensamientos nos desalienta, nos deshumaniza. Es lo que hablábamos en el video de San Francisco de Asís. Hemos deshumanizado la santidad y vamos corriendo atrás de una santidad angelical, a cual nunca alcanzaremos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Muchos de ustedes escribieron en sus comentarios una frase como esta, como la que escribe Graciela 6270. Como dices al comienzo, si me preguntas a mí, te diría, soy muy pecadora. Muchos de ustedes pusieron, soy muy pecador, pero padre, soy muy pecador, fray, soy muy pecador. Todos somos pecadores. Lo hemos dicho en el video anterior. Uno de los primeros pasos a seguir para la santidad es reconocernos pecador, de que no somos Dios, porque quien no se reconoce pecador está colocado en el lugar de Dios, porque solo Dios no tiene pecado. Nosotros somos criatura y la criatura peca, la criatura se equivoca, la criatura se cae y se levanta, ¿no? Como hemos dicho, los santos también han pecado. El tema que han buscado salir de ese pozo, seguir adelante, encomendarse a la misericordia de Dios y patatín y patatán. Agustín Alejandro Nieto escribe, ser santo no es tanto no pecar, cosa que haremos hasta el último aliento, sino amar mucho. El amor es el rasgo que nos hace más parecidos a Dios y eso es ser santos, paz y bien. En este sentido, Agustín tiene muchísima razón. Nosotros muchas veces también por la formación que hemos recibido, nos hemos centrado tantísimo en el pecado, olvidándonos de la historia de la gracia. Con esto no quiero decir que tenemos que minimizar el tema del pecado, pero el estar mirando continuamente nuestro pecado nos va centrando tanto en nosotros mismos y nos va llevando o a una tristeza o a la búsqueda de vanagloria. Nosotros, como dice Agustín, nuestra preocupación debe ser el aprender a amar, amarnos a nosotros mismos, amar a Dios, amar a nuestros hermanos y amar a la naturaleza, al creado. En esa armonía de amor es donde yo voy alcanzando la santidad. Pero si yo estoy continuamente mirándome al ombligo, victimizándome porque no puedo cambiar mi pecado, mis errores, y lloro y pataleo, eso no sirve de nada en estos momentos. Gustavo Ariel Blanco dice, también hay que aclarar, no aspirar a buscar la santidad de canonización papal. En este sentido tiene mucha razón porque nos encontramos muchas veces cuando hablamos de santidad o pensamos en la santidad en dos extremos. Aquellas personas que piensan que no pueden ser santos por su historia de pecado. Dicen, no, yo nunca voy a ser santo, padre, si yo voy a la iglesia se caen los santos. Y están los otros que sí se creen santos y que buscan ese reconocimiento de santidad, ¿no? Pero también motivados por esas imágenes que nosotros tenemos de santidad. Entonces buscan mostrarse adelante de los otros como personas extremadamente piadosas o que provocan milagros o que parecen salidos de una película de Zeffirelli. Uno de los signos de santidad es la normalidad. Por eso muchas veces decimos que caminamos entre santos sin darnos cuenta. ¿Pero por qué? Porque el santo es una persona normal. Bueno, peregrinos, hasta aquí el video de hoy. La verdad que me fue muy difícil elegir comentarios porque hay muchos que están muy buenos. Si querés que siga comentando sus comentarios, vamos a hacer de la siguiente manera. Si a ustedes les gustaría que comente de tanto en tanto sus comentarios, podríamos hacer así.
El comentario o los comentarios más votados por ustedes yo los voy a ir comentando en los videos. ¿Cómo votar los comentarios? Dándole like. Le das like al comentario de aquel peregrino que ha escrito, ¿no? Y que te ha gustado. Entonces yo voy a saber que ese comentario ha gustado más. No sé si me enredé mucho. Bueno, solo pasaba por aquí para saludarte por el día de San Antonio. No sé si verás hoy este video, mañana cuando sea. Para los peregrinos del futuro también, ¿por qué no? Desearles una feliz fiesta de San Antonio. No bajar los brazos. Buscar siempre esta santidad que Dios nos regala, a la cual Dios nos invita, ¿verdad? Bueno, si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y, por qué no, también con tus enemigos. Yo soy un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien. Y pórtense bien, si es que pueden. Chau, chau.